Chunk 1. Mi abuelo era relojero. Mi padre era relojero. Y yo nunca iba a hacer de saberlo. La figura confiable del abuelo que vemos el granero de los talleres de reparación no te lo cuenta todo. Steve Fletcher, el querido orólogo del programa que ha estado arreglando relojes durante más de 40 años, finalmente se ha sincerado sobre la brutal realidad detrás de las cámaras de la BBC. Lo que ha revelado sobre su vida, el oscuro pasado de su familia y las imposibles presiones del estrellato televisivo cambiarán la forma que ves a este gentil artesano para siempre. Pero, ¿por qué Steve esperó tanto para hablar? ¿Y qué está pasando realmente detrás de esas puertas del granero? Mantente atento porque la verdad que Steve acaba de revelar está haciendo que los espectadores leales cuestionen todo. El secreto familiar que lo moldeó todo. Las manos de Steve Fletcher pueden ser firmes cuando trabaja intrincados mecanismos de relojería, pero su infancia fue todo menos estable. Al crecer lo que parecía ser un idílico negocio familiar Oxfordshire, los hijos de Fletcher ocultaban una verdad devastadora que impactaría a generaciones. El tic-tac de innumerables relojes su taller familiar no podía ahogar el sonido de las lágrimas de su madre, ni los desesperados intentos de su padre por mantener todo unido. Steve confesó: tuvimos nuestros problemas, como la mayoría de las familias, pero los superamos y realmente no tuvo un gran impacto nosotros. Nuestra madre sufrió terriblemente de depresión postnatal, que le causó una crisis nerviosa a nuestro padre. Así que pasamos mucho tiempo con nuestros abuelos y gente que venía a cuidarnos. Esta admisión revela una infancia marcada por la inestabilidad, donde los niños eran trasladados entre familiares, mientras sus padres luchaban contra demonios que la sociedad de la década de 1960 apenas reconocía. Lo que hace que esta revelación sea aún más desgarradora es la admisión de su hermana Sue sobre el tratamiento de su madre. Y realidad por mamá, lo siento increíblemente porque, por supuesto, aquel entonces realmente no apreciaban lo devastador que era, y el tratamiento que le ofrecían era bárbaro. La década de 1960, la atención de la salud mental era primitiva, y familias como los Fletcher sufrían silencio. Las mujeres que experimentaban depresión postnatal a menudo eran sometidas a tratamientos que hoy se considerarían tortura, terapia de electroshock, institucionalización y medicamentos que las dejaban convertidas zombies. Los hijos de Fletcher aprendieron pronto que las apariencias importaban más que la verdad, que mantener el negocio familiar marcha era más importante que reconocer el dolor. Esta lección seguiría a Steve a lo largo de su vida, enseñándole a reprimir sus propias necesidades por el bien de la comodidad de los demás. El taller familiar de Fletcher, que ha estado funcionando desde 1910, se convirtió tanto un santuario como una carga. Mientras que su abuelo Fred brindaba orientación y estabilidad, los niños observaban a sus padres luchar contra crisis de salud mental que no se entendían ni se trataban adecuadamente. El taller se convirtió en un refugio donde el tiempo literalmente se detenía, donde las cosas rotas podían arreglarse, incluso cuando las personas rotas no podían. La ironía no se perdía para quienes lo conocían. Steve, que creció viendo a su familia desmoronarse, más tarde dedicaría su vida a reparar lo que estaba roto. De niño, a menudo se sentaba silencio en la esquina de un taller estrecho, observando a su padre reparar relojes con metódica precisión. Chunk 2. Aquel entonces, parecía poco probable que siguiera ese camino. Pero el destino tenía otras ideas. El niño
Una vez rodeado de confusión emocional, eventualmente se convertiría en una figura constante y tranquilizadora, la que millones de personas confiarían cada semana para tener una sensación de calma. Los sueños muertos. Antes de que Steve Fletcher se convirtiera en el experto relojes favorito de la nación, según los informes, tenía sueños que pintaban un futuro muy diferente. Según entrevistas pasadas, se sentía más atraído por la naturaleza que por el estruendo de las herramientas y el tic-tac de los relojes que llenaban el taller de su familia. Inspirado por la serie de televisión, Todas las criaturas grandes y pequeñas, una vez planeó convertirse veterinario, incluso eligiendo las materias escolares con ese objetivo en mente. Pero mientras intentaba trazar un rumbo lejos del negocio familiar, el ritmo omnipresente de los relojes a su alrededor parecía medir no solo el tiempo, sino el tirón gradual de un destino que eventualmente abrazaría. Imaginen al joven Steve Fletcher viendo a James Herriot atender animales los valles de Yorkshire, soñando con una vida lejos de los confines del taller de relojes de su familia. Se imaginaba a sí mismo campos ondulados, curando criaturas lugar de mecanismos, usando sus manos para salvar vidas, lugar de restaurar piezas de tiempo. Este sueño representaba todo lo que su vida actual no era: libertad, elección y la capacidad de nutrir seres vivos, lugar de objetos mecánicos. La brutal prueba de realidad llegó cuando Steve se enfrentó a los límites de su capacidad académica. Según él, sus profesores nunca dejaron claro que podría tener dificultades con las exigencias de la educación superior. Sin una dirección clara y sintiéndose mal preparado para los estudios a nivel universitario, finalmente recurrió al negocio familiar. Menos por elección y más por una sensación de inevitabilidad. Esto no es solo autodesprecio. Es una mirada a la profunda inseguridad que lo seguiría a lo largo de su vida. El hombre que ahora repara con confianza antigüedades valiosas una vez creyó que no era lo suficientemente inteligente para la universidad, llevando esa herida durante décadas. Pero la historia de Steve no termina con la aceptación resignada del negocio familiar. Lugar de dedicarse directamente a la medicina veterinaria, encontró una vocación completamente diferente que definiría su carácter de maneras que el taller de relojes nunca podría. Antes de unirse al programa, trabajó como bombero, pero finalmente regresó a su verdadera vocación de restauración de relojes. Este detalle revela algo profundo sobre el carácter de Steve. Pasó toda su vida siendo arrastrado entre el deber y el deseo, entre lo que otros esperaban y lo que su corazón quería. La carrera de bombero representa el acto de rebelión más significativo de Steve contra las expectativas familiares. Durante años, corrió hacia edificios llamas, salvó vidas y enfrentó el peligro de frente, mientras el taller de relojes familiar esperaba su inevitable regreso. Esto no era solo un trabajo, era el intento de Steve de demostrarse a sí mismo y al mundo que podía ser más que otro relojero Fletcher. Se sintió atraído por la inmediatez de la extinción de incendios, la claridad de propósito, la forma que los segundos importaban de maneras completamente diferentes a como lo hacía en el taller de su familia. Chunk 3. La transición de bombero a relojero revela la complejidad del carácter de Steve. Después de años de llamadas de emergencia y situaciones de vida o muerte, eligió regresar al mundo meticuloso y tranquilo de la reparación de relojes. Esta decisión sugiere que la verdadera naturaleza de Steve no es el héroe buscador de adrenalina, sino el artesano cuidadoso y paciente que encuentra la paz, la precisión. Los años de bombero le enseñaron sobre la presión, sobre el desempeño circunstancias extremas
y sobre el peso de la responsabilidad, habilidades que serían invaluables cuando las cámaras de televisión comenzaran a grabar. 1973, Steve se inscribió a un curso de 2 años, el British Horological Institute Hackney, donde obtuvo una calificación de primera clase. Armado con su calificación, pasó a establecer su propio taller, dedicándose a la reparación y restauración de relojes. Este éxito académico debe haber sido particularmente significativo para alguien a quien le habían dicho que no era lo suficientemente intelectual para la universidad. La calificación de primera clase representó la reivindicación, la prueba de que su inteligencia había sido subestimada y la validación de que podía sobresalir al dedicarse a algo que coincidiera con sus habilidades naturales. El peso de 4 generaciones. Dirigir un negocio familiar que abarca más de un siglo no se trata solo de ganancias y artesanía. Se trata de llevar los sueños y sacrificios de cada generación que vino antes que tú. Steve Fletcher heredó más que solo herramientas y técnicas cuando se hizo cargo del taller. Heredó el peso del legado familiar que se remonta a 1910, una carga que se hace más pesada con cada año que pasa. La dinastía comenzó con el abuelo de Steve, Fred Fletcher, quien comenzó el negocio una época que los relojes de bolsillo eran esenciales y el tiempo se medía de manera diferente. El abuelo de Steve comenzó a trabajar Whitney 1910 y montó su propia tienda, un negocio que fue continuado por el padre de Steve. Fred Fletcher no solo estaba construyendo un negocio, estaba creando una identidad familiar que uniría a generaciones de hombres Fletcher al rítmico tic-tac de innumerables relojes. Fred Fletcher comenzó a reparar relojes cuando todavía estaba en la escuela y comenzó su aprendizaje White's Watch Repairers, Battle Whitney, 1910. Esta no fue una elección de carrera hecha con comodidad. Fue supervivencia. Un joven aprendiendo un oficio calificado que alimentaría a su familia durante generaciones. Fred trabajó durante ambas guerras mundiales. Sus manos firmes reparando piezas de tiempo mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Regresó al oficio después de servir el ejército la Primera Guerra Mundial y finalmente comenzó su propio negocio de reparación de relojes Crofts. El detalle inquietante de que Fred todavía reparaba relojes cuando murió en 1982 presagia la propia lucha de Steve con la jubilación. Los relojeros rara vez se jubilan por completo. Esta frase repetida a lo largo de las historias familiares suena más como una maldición que como una bendición. Sugiere que los hombres Fletcher están condenados a trabajar hasta la muerte. Su identidad está tan entrelazada con su oficio que la jubilación se vuelve imposible. Chang IV, el padre de Steve, John, continuó la tradición, pero su historia añade otra capa de tragedia al legado familiar. Al igual que su padre antes que él, John Fletcher comenzó a reparar relojes cuando todavía estaba en la escuela y después del servicio nacional, se unió al negocio familiar. Trabajó para varias joyerías de Oxford y siguió reparando relojes hasta su prematura muerte 2007. La palabra prematura sugiere que la muerte de John fue inesperada, lo que dejó a Steve con la responsabilidad familiar antes de lo previsto. La presión se intensificó exponencialmente cuando Steve se convirtió el único portador del legado de Fletcher. Tanto Fred como John han fallecido desde entonces, y Steve ahora dirige la tienda y continúa con más de 100 años de artesanía familiar. No se trata solo de mantener un negocio. Se trata de preservar una parte del patrimonio británico. La responsabilidad es aplastante. Una decisión equivocada
un año de negocios fallido y 4 generaciones de dedicación de Fletcher podrían desmoronarse hasta convertirse polvo. El peso emocional se vuelve claro cuando Steve describe su conexión con el trabajo de la familia. Regularmente revisa relojes los que trabajaron su abuelo y su padre, continuando con 100 años de artesanía familiar y servicio al cliente. Imaginen manipular un reloj que su abuelo reparó en 1950, sabiendo que la familia del cliente ha confiado su familia durante más de 70 años. Cada reparación conlleva el peso de la reputación familiar, y cada error se refleja generaciones de excelencia de Fletcher. Esta carga se manifestó más claramente cuando Steve se encontró con otra familia que se enfrentaba al fin de su negocio generacional. Steve había trabajado incansablemente la restauración del dinamómetro. Realmente me identifico con Chris y Nick, teniendo que cerrar su negocio, después de generaciones porque vengo de una larga línea de artesanos. Y para mí, cerrar el negocio sería una verdadera angustia. Esto revela el miedo más profundo de Steve. Ser la generación que falla, la que rompe la cadena, el Fletcher que defrauda a todos los que vinieron antes. La trampa de la televisión de la que nadie habla. Lo que los espectadores no se dan cuenta es que Steve Fletcher casi borró el correo electrónico que cambiaría su vida para siempre. Una acción que le habría evitado la prisión dorada, la que se convertiría a la fama televisiva. La historia de cómo Steve se unió al taller de reparación revela a un hombre que era naturalmente desconfiado de las oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad. Un instinto que resultó trágicamente preciso. 2016 Steve recibió un correo electrónico inesperado de una empresa que no reconoció, invitándolo a participar en un nuevo programa de televisión. Como le dijo más tarde a la BBC, su instinto fue borrarlo de inmediato, desconfiando de las estafas por Internet. Fue solo gracias a su pareja, Mel, quien lo instó a echarle un segundo vistazo, que le dio al mensaje alguna consideración seria. Ese breve momento de vacilación ofrece una visión reveladora del carácter de Steve, naturalmente cauteloso e instintivamente escéptico ante el cambio. Rasgos que, si bien lo fundamentan, luego contribuirían a una sensación de estar encerrado por el mismo éxito que nunca buscó. Chunk 5, el hombre que se convertiría en una estrella de la televisión, estaba listo para dejar pasar su oportunidad porque no confiaba en una compañía de producción desconocida. Esta sospecha no era paranoia. Era la sabiduría de alguien que había aprendido que los cambios dramáticos a menudo traen consecuencias inesperadas. La intervención de Mel, aunque bien intencionada, puede haber empujado inadvertidamente a Steve a una situación que alteraría fundamentalmente su relación con su oficio y su tranquilidad. Lo que sucedió después lo atraparía a una jaula dorada que nunca anticipó. El equipo de producción del programa descubrió a Steve a través de un video de YouTube que había hecho, destacando cómo la tecnología puede transformar a los artesanos privados figuras públicas de la noche a la mañana. El equipo estaba buscando un relojero y encontró una película de YouTube que hice, y luego se pusieron en contacto conmigo. Unos pocos días, estaba bajo el granero. Esta rápida transición de artesano privado a personalidad de la televisión le dio a Steve poco tiempo para comprender lo que estaba firmando. El éxito del taller de reparación creó una situación imposible para Steve. Si bien millones de espectadores ven al artesano gentil y paciente trabajando el granero pacífico, la realidad es mucho más compleja. El formato del programa exige disponibilidad emocional de los expertos que deben procesar historias familiares traumáticas mientras mantienen la compostura profesional para las cámaras.
Cada artículo que entra al granero lleva el dolor más profundo de alguien, sus conexiones con seres queridos perdidos y sus recuerdos más preciados. El costo psicológico se vuelve claro cuando se examina cómo otros expertos hacen frente a las demandas emocionales. Amanda reveló que con frecuencia llora lejos de las cámaras, explicando que los equipos de producción limitan deliberadamente el metraje emocional de los expertos. «Es tan emotivo», continuó Amanda. «Creo que mantienen los clips emocionales de nosotros al mínimo porque no hace buena televisión si todos estamos sollozando». Esta admisión revela las cuidadosas elecciones editoriales del programa que mantienen el tono reconfortante mientras ocultan las genuinas respuestas emocionales de los expertos. El formato del programa exige control emocional de los expertos, al tiempo que los expone a historias desgarradoras. Steve tiene que absorber ese peso emocional mientras mantiene la compostura profesional, la excelencia técnica y los suaves modales de cabecera que los espectadores esperan. La presión es inmensa. No puede derrumbarse, no puede fallar, y no puede mostrar la tensión que proviene de presenciar tanto dolor humano. La confesión de Susie Fletcher sobre derrumbarse durante la filmación revela la realidad oculta detrás del exterior pulido del programa. Editan bastante porque lo pierdo con bastante frecuencia. Tendré lágrimas rodando por mi rostro. Si su hermana admite derrumbarse con regularidad, imaginen lo que Steve, a menudo visto como la piedra angular emocional de la familia, soporta detrás de esas cámaras. El gigante gentil que consuela a las familias duelo mientras repara sus posesiones más preciadas, está cargando cargas psicológicas que los espectadores nunca ven. La prisión de la jubilación del éxito. Steve Fletcher finalmente revela la verdad. Pero la revelación más inquietante no se trata de su pasado. Chunk 6. Se trata de su futuro. O más bien, su completa incapacidad para imaginar uno que no implique trabajo sin fin y crecientes responsabilidades. Su confesión sobre la jubilación revela a un hombre atrapado por su propia competencia, encerrado un ciclo donde el éxito se ha convertido en una prisión lugar de una recompensa. Steve reveló el dilema al que se enfrenta con la jubilación, términos que suenan más a un diagnóstico que a una elección. Explicó: «Nunca imagino un momento el que me jubile. Supongo que siempre estaré esta situación de no tener suficiente tiempo para hacer todas las cosas que quiero hacer. Esta no es la satisfacción de un hombre que ama su trabajo. Esta es la confesión de alguien que no puede ver una salida, que se ha vuelto tan esencial para los demás, que sus propias necesidades se han vuelto irrelevantes». La desesperanza matemática de su situación se vuelve clara a su siguiente revelación. Continuó: «Existe una regla general real aquí, de que el próximo año siempre tendrás menos tiempo, porque todos dicen, tendré más tiempo el próximo año, y nunca llega. No para mí de todos modos». Steve ha descubierto una verdad fundamental sobre el éxito. Cuanto más capaz te vuelves, más te necesita la gente y menos tiempo tienes para ti mismo. Está atrapado un ciclo donde sus habilidades crean una demanda que excede su capacidad para satisfacerla. No se trata solo de estar ocupado. Se trata del impacto psicológico de la obligación constante. A los 62 años, Steve debería estar considerando cómo disfrutar de sus años dorados. Pero cambio, se enfrenta a la realidad de que su experiencia lo ha hecho indispensable. El negocio familiar lo necesita. El taller de reparación lo necesita. Los clientes lo necesitan.
y su propia seguridad financiera depende de su disponibilidad continua. La tragedia se profundiza cuando te das cuenta de lo que Steve está sacrificando por sus obligaciones. Si bien Steve es mejor conocido por sus intrincadas restauraciones, los fanáticos podrían sorprenderse por sus otros intereses. Admitió que le encantaba la jardinería y el arte, explicando que estos pasatiempos a menudo quedan de lado debido a su apretada agenda. Estos no son intereses casuales. Son vislumbres del hombre que Steve podría haber puesto a haber sido si hubiera tenido la libertad de perseguir sus pasiones. La desesperación su voz se vuelve palpable cuando describe su deseo imposible. Steve confesó: «Sigo diciendo que haré más cuando tenga más tiempo, pero nunca tengo más tiempo. Desearía que hubiera otro yo, u otros dos yo, para poder hacer todo lo que realmente quiero hacer». Chunk. 7. No se trata solo de gestión del tiempo. Se trata de un hombre que se ha dado cuenta de que su vida se ha convertido en servir las necesidades de los demás mientras sus propios sueños se marchitan. «El peso psicológico de esta comprensión es devastador», añadió. «Pero supongo que eso es lo que te mantiene en marcha, eso es lo que te motiva. Eso es lo que te mantiene vivo disfrutando de ese tipo de cosas». Steve está tratando de convencerse de que su agotamiento y su encierro son realidad, fuentes de vitalidad, pero las palabras suenan huecas. Se ha convertido una víctima de su propio éxito, demasiado valioso para descansar y demasiado responsable para decepcionar a las personas que dependen de él. El programa que lo hizo famoso se ha convertido en su prisión. Si bien otros artesanos pueden elegir sus proyectos, establecer sus horarios y trabajar a su propio ritmo, Steve ahora está obligado a aparecer televisión, mantener su taller, manejar apariciones públicas y estar a la altura de la imagen pública del gentil susurrador de relojes. El ejemplo de su abuelo y Cat Klein lo persiguen. Los relojeros rara vez se jubilan por completo, lo que sugiere que esta carga podría continuar hasta la muerte, tal como lo hizo para Fred Fletcher, quien murió todavía trabajando su banco de trabajo. Los estándares imposibles y el punto de quiebre. Ser el experto el que todos confían conlleva presiones que romperían a la mayoría de las personas, y Steve Fletcher ha llegado al punto que está advirtiendo activamente a los fanáticos que no sigan su ejemplo. Esta reversión de artesano servicial a voz de advertencia revela cuán abrumadoras se han vuelto las demandas y cómo el hombre gentil que los espectadores aman está luchando bajo expectativas que parecen diseñadas para aplastarlo. El punto de quiebre se vuelve claro cuando se ve cómo Steve ahora responde a las personas que buscan su ayuda. Durante una reciente aparición televisión, los espectadores se pusieron en contacto con él para pedirle consejo sobre sus propios proyectos de restauración. Fletcher, de 62 años, apareció al final de la semana una entrevista televisiva donde impartió su experiencia a los espectadores que se habían puesto en contacto para pedirle ayuda. Lo que debería haberse sido una interacción agradable se convirtió en una severa advertencia sobre los peligros de la restauración amateur. Este es un trabajo bastante especializado y realmente, a menos que tenga una capacitación adecuada, podría causar más daño que bien, advirtió Fletcher rápidamente. Esto no es solo un consejo profesional. Es la respuesta agotada de un hombre que ha visto demasiados desastres causados por aficionados bien intencionados y que ya no tiene la energía para ayudar a todos los que lo piden. El estímulo gentil que una vez caracterizó sus interacciones ha sido reemplazado por advertencias protectoras. La frase «más daño que bien» conlleva un significado más profundo
cuando se considera el estado actual de Steve. Se ha dado cuenta de que su accesibilidad y su voluntad de ayudar podrían estar causando daño, no solo a los objetos que la gente intenta reparar, sino a su bienestar. Cada consejo que da crea expectativas, cada historia de éxito trae más solicitudes y cada momento de bondad genera demandas adicionales, su capacidad ya limitada. Aún más revelador es cómo Steve describe su reparación más desafiante, revelando la presión astronómica que enfrenta cuando los clientes de alto perfil dependen de sus habilidades. Una de mis reparaciones más desafiantes fue un reloj que el entonces príncipe de Gales me dio para hacer. Había estado en manos de tantos relojeros y tuve que encontrar una manera de hacerlo funcionar, lo cual fue realmente difícil y una gran presión. Chung 8. Imaginen el peso de tener a la realeza dependiendo de sus habilidades, sabiendo que el fracaso significa decepcionar no solo a un cliente, sino a un futuro rey. Esta comisión real revela el estándar imposible que Steve debe mantener. Otros relojeros ya habían fallado con esta pieza, lo que convierte a Steve el tribunal de último recurso. La presión no era solo profesional. Se trataba de la reputación nacional, la satisfacción real y el peso de saber que si fallaba, podría no haber nadie más calificado para tener éxito. La frase «enorme presión» subestima la carga psicológica de ser el experto cuando todos los demás expertos han fallado. El formato del programa crea una capa adicional de presión que los espectadores nunca ven, exigiendo la perfección circunstancias imposibles. Se nos da el desafío de arreglar lo imposible, pero nunca fallamos si tocamos madera. Nunca lo haremos. Susie Fletcher explicó: este estándar imposible, nunca fallar, siempre tener éxito, crea ansiedad constante para Steve y sus colegas. Cada artículo que entra al granero debe ser restaurado a la perfección, independientemente de su condición o los desafíos involucrados. El impacto psicológico de esta expectativa de nunca fallar no puede ser exagerado. Steve debe mantener su reputación de reparaciones milagrosas mientras lidia con desafíos cada vez más difíciles. Cada éxito eleva el listón, creando un ciclo donde el milagro de ayer se convierte la expectativa mínima de hoy. El gentil artesano que una vez disfrutó resolviendo rompecabezas ha quedado atrapado en una actuación donde el fracaso no es solo decepcionante, es profesionalmente catastrófico. La experiencia de Steve lo ha convertido en una víctima de su propio éxito, creando una situación donde sus habilidades se han convertido en una carga en lugar de un regalo. Todos asumen que Steve puede arreglar cualquier cosa, resolver cualquier problema y obrar cualquier milagro. El caballero que solo quiere tiempo para la jardinería ha quedado atrapado por expectativas de las que nunca podrá escapar, destinado para siempre a ser la persona a la que otros recurren cuando todo lo demás falla. El éxito de The Repair Shop ha tenido un costo silencioso en la vida personal de Steve Fletcher, algo que los fanáticos nunca ven. Los momentos conmovedores compartidos con su hijo Fred, la pantalla a menudo enmascaran la tensión de combinar la familia con la fama. Detrás de las cámaras, los momentos íntimos se convierten en contenido y las relaciones naturales se ven tensas por la presión de actuar para millones de personas. Un especial. Steve reclutó a Fred para que lo ayudara a reparar un reloj traído por un veterano de 101 años. No por alegría, sino por presión. Esa elección de palabras importa. Lo que aparece como tutoría a menudo
es impulsado por las demandas del programa, no por la voluntad personal. El viaje de Fred hacia el negocio familiar, aunque arraigado un interés genuino, está moldeado por la exposición pública. Su aprendizaje, que se desarrolla la televisión lugar de un taller tranquilo, pone un peso emocional y profesional sobre sus hombros. La pareja de larga data de Steve, Mel, quien lo instó a no borrar el correo electrónico del casting del programa, permanece principalmente fuera del centro de atención. Sin embargo, su aliento cambió sin saberlo sus vidas. Con 5 hijos, Fred y 4 hijas, la imagen pública de Steve se centra en el hijo que continúa el legado. Si bien las hijas permanecen en gran medida invisibles, solo el nombre del hijo menor permanece privado. Tal vez una señal del intento de Steve de recuperar el control y proteger lo poco que queda intacto. La honestidad emocional del programa oculta su costo. Una familia tensa que da constantemente, observada constantemente. Es muy triste cómo Steve, el hombre que arregla cosas rotas, se encuentra incapaz de reparar la erosión de su propio tiempo, libertad y felicidad privada, sacrificados silenciosamente por la comodidad de extraños. Entonces, ¿qué opinas de la lucha emocional de Steve Fletcher detrás de las cámaras? Comparte tus pensamientos a continuación y no olvides dar me gusta y suscribirte para obtener más revelaciones de la vida real.